Muy bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias a la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina del Hospital Cayetano Heredia por la invitación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la utilidad de las imágenes en el ACV isquémico, conocido también pues como accidente cerebrovascular, ¿verdad? Como stroke, como evento cerebral vascular, que también ya lo conocemos. Pues es una patología que se presenta día a día en nuestras emergencias y para ello siempre es importante, pues, para el diagnóstico, el manejo de estos pacientes, el uso de las imágenes, ¿no? Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito de que es una patología, pues, con alta incidencia, se menciona de los reportes dentro de 150 a 200 casos por cada 100.000 habitantes por año. Dentro de ellos, pues, de estos eventos, accidentes cerebrovasculares, el 80% de estos ictus van a estar representados por los infartos isquémicos, siendo pues la primera causa de discapacidad en estos pacientes. El origen, principalmente el cardioembólico y el aterotrombótico, se van a presentar y van a manifestar todo el cuadro clínico por la oclusión de un vaso arterial a nivel cerebral. La tomografía será pues multimodal, ¿no? El método de diagnóstico que nos ayudará principalmente y fundamentalmente para el manejo clínico terapéutico, el cual pues nos va a permitir la selección de los pacientes que se beneficiarán del tratamiento trombolítico. La localización más habitual será la circulación anterior, dentro de ellas pues a nivel del territorio de la arteria cerebral media. La circulación posterior también se puede presentar estas patologías y se menciona que afecta al 50% a nivel del tronco, a nivel de la protuberancia, y esta pues la clínica va a ser un poco más confusa, ¿no? Y también se relaciona a mayor mortalidad y peor respuesta al tratamiento fibrinolítico. Los tratamientos actuales, tanto intravasculares y endovenosos, pues están limitados a un periodo de ventana, ¿no? Que siempre nosotros recordamos que tiempo es cerebro en estos pacientes, ¿no? Un rango de 0 a 6 horas para poder establecer nuestro tratamiento de manera oportuna. Importante también las imágenes, determinar si existe aún o no tejido viable, evaluar las contraindicaciones en cada paciente y estimar pues el tiempo de evolución en los casos donde no se conozca el momento de inicio de los síntomas y se plantee el tratamiento, ¿no? Como recordamos el ictus al despertar, ¿no? Paciente que se despierta con un cuadro de focalización neurológica y que no se ha establecido un tiempo de inicio de estos síntomas, ¿no? Dentro de las primeras 6 horas, la resonancia magnética con la secuencia de difusión va a ser la técnica más sensible para su detección. Muy bien. Hablemos de algunos conceptos de ictus que ya tiene varios años establecidos por la OMS, que se refiere al síndrome clínico que cursa con un déficit neurológico focal o global de al menos 24 horas de duración. Un comienzo súbito y secundario, un compromiso brusco del flujo sanguíneo cerebral. Mencionábamos que predominantemente el ACV isquémico en estos cuadros. La isquemia va a ser la representación de la disminución del flujo sanguíneo cerebral que condiciona la afectación temporal o de manera definitiva de la función cerebral. Dentro de esta isquemia vamos a tener a la penumbra, zona de isquemia que no se ha infartado, con flujo cerebral disminuido y que puede ser revertido a un tejido normal si hay un tratamiento oportuno. Si esta isquemia se mantiene en el tiempo y no hay un tratamiento oportuno, las zonas de penumbra se transformarán en infarto. El infarto ya en sí es una isquemia que se ha producido la muerte neuronal, ¿no? Es una zona de necrosis. Entonces, en este cuadrito, en estas barras, quiero representar lo que he mencionado, ¿no? Una perfusión normal, recordemos siempre estos valores, en un promedio de 50 a 55 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Estamos hablando de un flujo sanguíneo cerebral normal, ¿verdad? Debajo de estos valores ya hablamos de una hipoperfusión.
Si nos encontramos en un valor entre 50, 55, 20 a 22, hablamos de una oligoemia, una disminución del volumen, pero que aún hay mecanismo compensatorio y que aún no se manifiesta con cuadro clínico. Hablamos ya de isquemia, cuando hay un proceso de una disminución menor al 20, 22 mililitros por cada 100 gramos por minutos, donde ya sí se va a manifestar en nuestros pacientes el cuadro clínico característico de un evento neurológico. Dentro de ello, dentro de esta isquemia, vamos también a establecer la famosa zona de penumbra, donde hay disminución del volumen sanguíneo, de la disminución del volumen sanguíneo, ¿no? Pero que todavía puede ser, obviamente, salvable, ¿no? Un infarto ya, como hemos establecido, ya es una zona de necrosis que no se puede recuperar, ¿ok? Entonces, este cuadrito nos ayuda a representar lo que vamos a ir hablando progresivamente en la presentación. Bien, entonces hablemos un poquito de la fisiopatología, la presencia de un émbolo a nivel de la luz de un vaso arterial cerebral, pues que ocluye el paso de la sangre, va a condicionar pues obviamente a la disminución del flujo sanguíneo, condicionando pues una anoxia neuronal con una disminución del ATP, un incremento del ácido láctico, por consiguiente va a haber una lesión a nivel de la membrana celular, va a haber un fallo en la bomba sodio-potasio, donde va a haber una alteración en el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Haciendo que el sodio ingrese a nivel de la célula neuronal, incrementando su tamaño, su volumen, y reflejándose en nuestras imágenes como un edema citotóxico, ¿no? Un incremento de líquido a nivel intracelular. A la misma vez, va a haber una anoxia endotelial glial, lo que va a condicionar pues una ruptura de la barrera hematoencefálica, va a haber un paso de proteínas plasmáticas al espacio intersticial, condicionando un exudado plasmático y sumando a la muerte celular y la liberación intersticial y la autodigestión celular, va a haber un incremento de la presión oncótica y el aumento de la osmolaridad, haciéndose más adelante nuestro evento isquémico con la representación de un edema vasogénico con incremento de líquido a nivel intersticial. Entonces, a un inicio habrá un edema citotóxico y posterior habrá un edema vasogénico. Así, entonces se va a representar lo que nosotros hablamos de oligoemia, con una zona de penumbra isquémica, que posterior al paso del tiempo, minutos, se va a desencadenar toda esta cascada fisiopatológica que he ido mencionando, y va a haber la presencia de un infarto a un inicio pequeño, y si no hay un tratamiento oportuno, este infarto se manifestará y ocupará mayor volumen de esta área del cerebro que presenta estas complicaciones. Muy bien, cuando llega nuestro paciente a las emergencias y con cuadro de focalización y con sospecha de un ACV isquémico, entonces le realizamos pues esta escala de NIS, ¿no? Donde nos ayudará a establecer la severidad del stroke, ¿no? Un stroke menor de 1,4, un stroke moderado de un puntaje de 5 a 15, un moderado a severo de 16 a 20 y un stroke severo de mayor de 21, ¿no? Donde se establece, pues, basado en las preguntas que vamos a hacer y en la evaluación que nosotros vamos a determinar a nuestro paciente. Entonces, de acuerdo a esto, más o menos nosotros ya posterior vamos a tener cuál podría estar afectado el territorio de nuestra circulación cerebral, ¿verdad? Entonces, los objetivos de la evaluación neuroradiológica va a tener unos objetivos básicos, principalmente valorar pues lesiones hemorrágicas, que nuestro paciente tenga un ACV hemorrágico y no un ACV isquémico, ¿verdad? Entonces, nos va a ayudar a determinar estas lesiones. Detectar también los signos precoces de infarto. Entonces, como verán más adelante, la tomografía nos va a poder brindar esta detección de manera precoz de los infartos. Descartar los simuladores de ictus, como la presencia de tumores, infecciones, etcétera, etcétera.
También nos va a aportar el uso de las imágenes, precisar la situación y la medida de las lesiones irreversibles, determinar la existencia del tejido encefálico alterado pero viable, la más reconocido como la zona de penumbra, objetivar lesiones vasculares tenooclusivas relevantes por medio de la angiotomografía o de la angioresonancia y monitorizar pues la evolución de las lesiones en un cuadro ideal, en un estado de emergencia ideal, que tenemos todo a la mano. Quizás se ha mencionado de que un déficit neurológico menos de las 4 horas y media, en una escala de NIS menor de 5, comenzar con una tomografía simple, una escala de NIS mayor de 5, una tomografía simple más una angiotomografía, un déficit neurológico entre 4 horas y media a 24 horas, incluir la perfusión, ya que ustedes van a ver más adelante que en muchos estudios se ha visto que en algunos pacientes aún hay tejido de penumbra recuperable pasado estas 6 horas y por medio de la perfusión vamos a poder detectarlo. Y también, obviamente, ¿no? En déficit neurológico con un tiempo de evolución desconocida, ¿no? El ictus al despertar, como le decía, ¿no? Que no sabemos en sí el tiempo de evolución de nuestro paciente, donde la resonancia magnética, pues, va a ayudarnos de una manera primordial, ¿no? Como se dice acá, no duplicar ni retardar los minutos, porque vuelvo a repetir, minutos y tiempo es cerebro. La evolución del ácido isquémico comenzará con un estado hiperagudo de 0 a 6 horas, un estado agudo de 6 a 36 horas, un subagudo que se va a dividir en dos en temprano de 36 a 5 días, subagudo tardío de 5 a 14 días y un crónico, estado crónico mayor de 15 días. Cada uno de ellos va a tener una representación imagenológica, que lo vamos a ir viendo. Bien, la sensibilidad de cada estudio, ¿no? En el estudio de la tomografía se menciona para la detección de edema citotóxico, ¿no? Menos de 3 horas a una sensibilidad de 12%, ¿no? Menos de 24 horas hasta 71%. La resonancia magnética por medio de la secuencia de difusión, menos de 3 horas hasta 92% y menos de 6 horas un 100%. Entonces, la resonancia magnética va a tener un poquito más de valor para la detección temprana de estas lesiones. Como dice acá, tanto la tomografía como la resonancia magnética cerebral puede ser la técnica de imagen inicial, teniendo siempre a la tomografía como ventaja una mayor disponibilidad. Tenemos ya en la mayoría de nuestros hospitales nuestros tomógrafos, ¿verdad? Va a ser más fácil, más accesible en comparación con la resonancia magnética, que no en todos nuestros hospitales tenemos un resonador, inferior número de contraindicaciones y menor tiempo de duración de la exploración. Pero se menciona que la realización inmediata de una tomografía craneal es el requisito previo mínimo imprescindible para la instalación de la fibrinolisis en todo paciente con ictus cerebral menos de 4 horas y media de evolución. Bien, entonces, la tomografía existe en múltiples modalidades. Dentro de ella, para evaluar a estos pacientes, vamos a tener la tomografía cerebral basal, principalmente para descartar un ACV hemorrágico o alguna lesión simuladora que pueda estar causando pues este evento neurológico, ¿no? Determinar la presencia y la extensión del tejido isquémico, dentro de ellas, pues, detectar y definir la zona de penumbra, si nuestro paciente aún cuenta con zona de penumbra, que podemos nosotros actuar para poder salvar esa zona por medio de la tomografía por perfusión, y ver, pues, la alteración vascular de un origen causante, pues, de este evento, ¿no? Como es la angiotomografía. Dentro de ella, pues, vamos a hablarle de la tomografía cerebral simple, sin contraste. Vuelvo a repetir, descartar un ACV hemorrágico u otras lesiones que puedan condicionar este cuadro neurológico. Realizar la lectura correcta del aspect, ¿no? Vamos a ver, que es una escala que nos ayuda para iniciar o no nuestro tratamiento. Y la detección de signos precoces. Los signos precoces, vamos a ver,
característico, la hipoatenuación de nuestro parénquima, el borramiento de los surcos en comparación contra su contralateral, como estamos viendo en este territorio de la arteria cerebral media del lado derecho. Vamos a ver también el borramiento de los surcos, el borramiento de la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, el signo del ribete insular, en este caso en el hemisferio derecho. Como estamos viendo, es la pérdida también de la diferenciación entre la cápsula externa y la corteza insular. El signo de la cuerda o el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, como estamos viendo aquí, también son signos precoces que nos van a ayudar dentro de nuestro cuadro y contexto clínico a poder decir que este es un evento isquémico que se está presentando en nuestro paciente. Se menciona que si estos signos aparecen dentro de estas primeras 6 horas, pues va a tener un mayor riesgo de infarto, un mayor volumen y obviamente mayor riesgo de transformación hemorrágica. Entonces, hablemos un poquito más de esta arteria cerebral media hiperdensa, que va a estar en relación pues a la presencia de un trombo, ¿no? Y se va a manifestar en la tomografía como un incremento de la densidad a nivel de este vaso. Puede ser también el signo del punto o dot sign, ¿no? Cuando hay un compromiso a nivel del segmento M2 de la arteria cerebral media, en este caso del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces va a ser la representación, como les mencionaba, de la presencia de un trombo en su interior y se menciona que a mayor tamaño o longitud de esta hiperdensidad se ha demostrado que hay una disminución o menos efectividad del tratamiento fibrinolítico por vía intravascular. A mayor densidad se correlaciona a mayor contenido de glóbulos rojos en el trombo, lo que pues a su vez se relaciona con mayor tasa de recanalización en el primer paso de tromboectomía mecánica. Tiene una sensibilidad de hasta 52%, pero tiene una alta especificidad, ¿verdad? Principalmente a nivel de la arteria cerebral media, en el segmento M1, como estamos apreciando. Pero también se puede representar a nivel de la arteria cerebral carótida interna, perdón, en el segmento M1, M2, a nivel del segmento de la arteria cerebral anterior, A1, A2, a nivel de las arterias vertebrales y a nivel de la arteria basilar también, ¿no? Y debe corresponder pues con el cuadro clínico que nosotros hemos identificado, ¿no? Los falsos positivos, también tiene falsos positivos porque a nivel de estas arterias puede haber calcificación o alteración en el hematocrito que pueda condicionar también estos falsos positivos, ¿no? Bien, hablamos de una densidad mayor de 43 unidades Hanfi, ¿no? Ponemos nuestro ROI, vemos un aumento de esta densidad, ¿no? En comparación, quizás hasta en mayor de 1.2 en comparación contra su contralateral para poder decir que hay este signo, ¿no? La presencia de este signo. Entonces, hablemos también del ASPES, que nos va a permitir, ¿no? Identificar y cuantificar la hipodensidad a nivel del territorio de la arteria cerebral media. Va a valorar el grado y la extensión de las lesiones isquémicas agudas y se reutiliza para reducir la variabilidad entre uno y otro observador, ¿verdad? Analiza cuantitativamente una escala del 1 al 10, hablando de los 10 territorios irrigados por la arteria cerebral media, y se va restando un punto por la aparición de cambios isquémicos a nivel de cada área. Se menciona cuanto más bajo el puntaje del ASPEC, va a haber mayor compromiso del territorio a nivel de la arteria cerebral media. Esta valoración tiene algunas limitaciones por la presencia de hipodensidades antiguas, como en microangiopatía isquémica crónica, las áreas de malasias, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos va a ayudar. Y estos son los 10 territorios. Va a tener 4 territorios profundos a nivel del núcleo caudado, de la cápsula interna, a nivel de la ínsula y a nivel del núcleo lenticular como territorios profundos, territorios superficiales como M1 a nivel del opérculo frontal, el M2 como a nivel de la corteza lateral del ribete insular, un M3 a nivel parietal posterior. Y el M4, el M5 y el MC va a ser superior, ¿no? Al M1, al M2
y al M3, respectivamente, ¿no? A nivel supragangliar. Se menciona que un áspecto menos de 7 va a predecir mayor riesgo de transformación hemorrágica y un peor pronóstico, ¿no? Aquí vemos una representación de estos territorios, ¿no? Una representación de una tomografía cerebral. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo donde estamos viendo una hipoatenuación a nivel del territorio de la arteria cerebral media, lo que estamos viendo es un área de hipodensidad, borramiento, ¿verdad? De la diferenciación entre la sustancia blanca y sustancia gris, ¿no? Y la pérdida en comparación contralateral, la pérdida de los surcos cerebrales, como estamos viendo, ¿no? En este caso, el territorio M1, el M4 y el M5, así como a nivel de la ínsula, ¿no? Entonces, vamos a restarle 4 puntos y en este paciente tiene un aspecto de 6. Bien, también ya algunos tomógrafos vienen ya con los software que ya determinan también el aspecto, ¿verdad? Entonces siempre se compara con su trazo contralateral, eso es lo que hace este software, ¿no? Y todos los 10 territorios de la arteria cerebral. En este caso está comprometido M1, M2, ¿verdad? Núcleo caudado, la cápsula interna, el núcleo lenticular y a nivel de la ínsula también, ¿no? En este caso salió un aspecto de 4, ¿no? Menos de 7, mayor riesgo de complicaciones, ¿verdad? También existe un aspecto de fosa posterior o de circulación posterior, ¿verdad? Donde estamos, pues, evalúa también los territorios de la circulación posterior, también se le asigna 10 puntos, dentro de ellos, pues, un punto se le va a dar a los tálamos, uno en cada lado, al territorio de la arteria cerebral posterior, y a la presencia también de los cerebelos en cada lado, ¿no? Y se le va a asignar 2 puntos a nivel del mesencéfalo y del puente. Se menciona que menos del 8 de puntaje predice un mayor riesgo hemorrágico y también un peor pronóstico, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo donde vemos la hipodensidad a nivel de los tálamos, a nivel del mesencéfalo y también del puente. En este caso tuvo un aspecto menos, un aspecto de 4, ¿no? 2, 2 más 2, ¿verdad? 6, 10 menos 6, 4 más P de 4. Bien, hablemos un poquito de perfusión cerebral. La perfusión cerebral no es más que la evaluación de todo el pasaje de contraste a nivel de la circulación cerebral, a nivel del parénquima cerebral, de cómo se comporta nuestro contraste en nuestra evaluación de perfusión. ¿Cuál es el objetivo? Es diferenciar entre áreas de infarto y área de penumbra, ¿no? Si se puede o no hacer algo por nuestro paciente, ¿no? Donde pues va a haber una evaluación cualitativa y cuantitativa del estado hemodinámico del parénquima en mapas de tiempo de tránsito, de flujo y de volumen. Les mencioné la parte de los flujos y de los volúmenes, ¿no? Entonces, esto va a ser útil para evaluar nuestra evaluación o tomografía de perfusión cerebral, ¿no? Añadir también nos va a sumar, ¿no? Información sobre la viabilidad de tejido isquémico en pacientes con tiempo de evolución que tienen más de 6 horas, ¿no? Como les mencionaba, va a haber en algunos pacientes que todavía al paso de las 6 horas vamos a encontrar todavía área de penumbra, ¿no? En este caso, la perfusión cerebral es la que nos va a ayudar a determinar esto. Un protocolo, se menciona 8 cortes, más o menos a nivel de los núcleos, de los ganglios basales, ¿verdad? Es un área estándar, vamos a decirlo así, 4 centímetros a nivel de esta región, para poder establecer una mayor área y evaluar el compromiso, ¿no? Vamos a disminuir ya la parte técnica, el miliamperaje, el kilovoltaje a 80 en estas dos secuencias, un DAI volumen y el paso del contraste, ¿no? Y el uso de contraste como es la principal ayuda para realizar estos estudios. Como se menciona aquí, cuál es la selección del área, el región de interés, y ya nosotros sospechamos y hemos visto que hay un compromiso a nivel de la arteria cerebral media, entonces vamos a enfocarnos en esa región, ¿bien?
Eh, Vamos a ver también colocar el ROI a nivel de si sospechamos que está el compromiso en el territorio de la arteria cerebral media del lado derecho, entonces vamos a utilizar la arteria cerebral media del lado izquierdo para evaluar, vuelvo a repetir, el paso del contraste normal, porque nos va a ayudar y nos va a dar una información para poder comparar con la otra región contralateral que está afectada. Vamos a coger una arteria. Se puede coger la contralateral o se puede también coger la arteria cerebral arterial si fuera el compromiso a nivel de la arteria cerebral media. Y también se le va a colocar el ROI a nivel de la parte venosa, ¿no? Se menciona el seno sagital superior, ¿no? Para ver el contraste de qué pasa por toda nuestra circulación cerebral, ¿no? Y ver cómo se comporta para que se puedan representar los mapas, ¿no? Los mapas gráficos de perfusión, mapas de colores, donde nos va a establecer el tiempo de tránsito medio, el volumen sanguíneo cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cómo se va a manifestar? Se va a manifestar en un mapa de colores, como les mencionaba, ¿no? ¿Qué cosa es el flujo sanguíneo cerebral? Es la cantidad, como al inicio les mencioné, la cantidad de sangre que pasa por 100 gramos de tejido por minuto, ¿no? En un valor de una fórmula se establece por el volumen sanguíneo entre el tiempo de tránsito medio, ¿no? Y un rango normal está entre 50 a 60 mililitros aproximadamente, ¿no? Entonces aquí estamos viendo en este mapa de color, en esta barrita de colores, donde menor volumen desde 0 hasta un volumen mayor, 56. Estamos viendo que el volumen en el hemisferio del lado derecho hay una buena paso y flujo sanguíneo cerebral, pero en el contralateral, en el otro lado, no hay un buen paso, ¿no? Hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral. El volumen es también similar, es la cantidad de sangre por cada 100 gramos de tejido, tiene un rango normal entre 5 a 6 mililitros por cada 100 gramos de parénquima. Entonces también evaluamos en una barra de colores, vemos que desde 0 hasta un mayor volumen, ¿no? Vemos también en nuestra zona del parénquima del lado izquierdo que hay un compromiso, ¿no? Hay un volumen disminuido. El tiempo, el tránsito máximo, se menciona pues que es desde el inicio de la inyección hasta el pico máximo de realce. Entonces también establecemos nuestra barrita de colores y estamos viendo pues que el tiempo se va a demorar en esta zona donde está pues el compromiso, la lesión, nuestro hemisferio cerebral del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces se va a demorar, va a haber un paso lento, lento, un tiempo incrementado, ¿verdad? Y el tiempo de tránsito medio es el tiempo que tarda la sangre en circular a través de la vasculatura cerebral, desde la arteria a la vena, ¿verdad? Entonces todo este paso a nivel de la sangre por el sistema circulatorio cerebral se va a manifestar de esta manera. También este paso de el contraste. En esta barrita de colores estamos viendo que el paso va a ser mayor, ¿no? Se dice que un rango normal menos de 6 segundos es lo normal en un cerebro, pero si ya incrementa más de 6 segundos, ya está alterado, ¿no? Entonces, para que lo entienda mejor, vamos a tener este gráfico, ¿no? Entonces, un rango normal donde vamos a establecer el flujo sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio, ¿no? El tiempo que nos va a determinar el paso de la sustancia de contraste a nivel de la circulación. Entonces, en un estado normal va a haber un volúmenes, flujos y pues obviamente un tiempo rápido, ¿no? Corto, pequeño, ¿no? Del paso de la sustancia de contraste. Hay una autorregulación, ¿no? Propia de nuestro organismo. Cuando ya hay un problema oclusivo, ¿verdad? Un problema oclusivo va a comenzar a disminuir, ¿verdad? Tanto el flujo como el volumen sanguíneo cerebral, ¿no? Se va a ir ocluyendo un poco más, ¿no? Va a haber un mecanismo de autorregulación por la presencia de colaterales, ¿no? Que va a suplir esta parte donde se pueda estar irrigada o alterada la irrigación de nuestro cerebro. Va a haber
una autorregulación, pero posterior ya hablamos de una oligoemia benigna, que no hay todavía síntomas clínicos, como les mencioné al inicio, pero posterior vamos a ver ya que va a haber un tiempo de tránsito medio mayor de 6 segundos, ya se ha hecho más lento, ¿verdad? El paso del contraste, ¿no? Por este territorio, y este tiempo de tránsito medio va a establecer el área de penumbra, como ya ustedes saben, ¿verdad? Y cuando va a ir bajando más del 30%, ¿verdad? Ya vamos a estar hablando de un infarto, ¿no? Que va a estar establecido principalmente por el volumen sanguíneo cerebral. Entonces, la representación de este paso de contraste por medio de estos parámetros, ¿no? Se menciona que el territorio en riesgo va a estar establecido por el flujo sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio, pero en el core o el infarto va a estar establecido por los valores del volumen sanguíneo cerebral. ¿Ok? Aquí estamos viendo el infarto, ya se estableció, y pues el volumen sanguíneo cerebral está muy, muy disminuido, ¿verdad? En la zona de penumbra este volumen puede ser normal o puede estar elevado. ¿Por qué? Porque pues hay la presencia de colaterales que puede estar ayudando, ¿no? La circulación donde se ha afectado ese territorio. Bien, entonces aquí vemos quizás un ejemplo, un paciente de 77 años que presenta una hipodensidad en el segmento M2 de la arteria cerebral media, ¿no? Hipodensidad, alteración, ¿verdad? En la diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca, ¿verdad? Y donde se tiene que realizar pues de forma urgente pues una evaluación de perfusión por tomografía, ¿no? Entonces, como les mencionaba, estamos sospechando, viendo ya signos que hay un compromiso a nivel de la arteria cerebral media del lado derecho, ¿verdad? Entonces vamos a fijar el ROI a nivel de la arteria cerebral anterior y en la parte venosa a nivel de seno sagital, ¿verdad? Bien, ¿cómo se va a representar en nuestras imágenes, en nuestro mapa, ¿no? Entonces vamos a establecer que el área frontal insular derecha, así como un menor aumento, pues, en el parénquima frontoparietal periférico ipsilateral. Lo comparamos y vemos que este tiempo de tránsito medio está más elevado, ¿no? Mayor de 6 segundos, como les mencionaba, ¿no? Entonces, si está azulito, ya tiene un tiempo mayor, ¿verdad? Va a haber también una disminución del volumen sanguíneo cerebral en el área frontal e insular, como está señalando la flecha, ¿no? Aún con volúmenes conservados, ¿no? Del resto del parénquima en ese territorio de la arteria cerebral media, ¿no? Siempre comparando con todo eso contralateral, ¿no? Y va a haber una disminución del flujo cerebral frontal, insular y bilateral, un menor disminución en el flujo en el área frontoparietal periférica, ¿no? Entonces, siempre comparando con el contralateral. Entonces, efectivamente, encontramos un área de isquemia representado básicamente por el aumento del tiempo de tránsito medio y un área de penumbra, ¿no? Representado principalmente por el volumen sanguíneo cerebral, ¿no? Entonces, es el estudio de perfusión que nos va a ayudar a determinar esta área de penumbra. Bien, en ese mismo paciente se le hizo una angiotomografía y se estableció que había una oclusión a nivel del segmento M1 de la arteria cerebral media derecha. Hay principales estudios que utilizan algunos parámetros de perfusión para establecer, ¿no? Este mismatch que ellos mencionan en estas revisiones, donde existe y pueda determinarse, pues, si este paciente posterior a las 6 horas que se establece, que se ha establecido como área, como evento hiperagudo, pues pasado este tiempo, pues puede la perfusión cerebral ayudar a detectar una zona de penumbra. Para ello toman estos términos, un tiempo máximo mayor de 6 segundos, que ya lo he mencionado, es un territorio en el que se encuentra un mayor el aumento del tiempo por encima de estos 6 segundos, un territorio hipoprofundido de isquemia, y hablan también de un mismatch o volumen penumbra, que es el resultado de restar
¿no? El volumen que se ha encontrado en un tiempo máximo de más de 6 segundos y el volumen del flujo sanguíneo cerebral menos del 30%, ¿no? Esto daría el territorio potencialmente salvable en mililitros, ¿no? Este es el mismatch volumen, ¿no? El mismatch radio sería el coeficiente de dividir el tiempo máximo que se ha establecido mayor de 6 segundos entre el flujo sanguíneo, el volumen del flujo sanguíneo cerebral de menos del 30%, ¿no? Este parámetro es fundamental para calcular la proporción del tejido cerebral en isquemia que ya pues está infartada y pues que no se va a poder recuperar. Entonces, hay dos estudios principalmente que han establecido la evaluación por perfusión. Uno de ellos es el FUS-3, que ha demostrado pues la factibilidad de la terapia endovascular con una ventana de 6 a 24 horas en pacientes con oclusión de gran vaso y neuroimagen con evidencia de penumbra, ¿no? Un core isquémico para la detección, ¿verdad? Sea en la detección del flujo sanguíneo cerebral relativo en la perfusión y la hipoperfusión crítica, ¿no? Como le mencionaba, un tiempo máximo mayor de 6 segundos en la imagen de perfusión, sea por tomografía o sea por resonancia magnética, porque también existe perfusión, perdón, por resonancia magnética, y ellos establecen, ¿no? Paciente que puede beneficiarse cuando presenta un core isquémico menos de 70 mililitros, que quiere decir un infarto pequeño, no muy grande, no muy extenso, un mismatch radio, como les mencionaba, ¿no? De mayor o igual de 1.8 y un mismatch volumen mayor o igual a 15 mililitros. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De un estudio de perfusión donde vamos a establecer el volumen, ¿no? El volumen donde hay menor flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Menos del 30%. Aquí hablamos que hay un compromiso de 8 mililitros, ¿no? Donde el volumen del tiempo máximo, ¿no? La zona de isquemia, ¿no? Representa un 105 mililitros. Entonces, la diferencia del mismatch volumen va a ser lo que hace estas evaluaciones de 105 menos 8, vamos a tener un mismatch volumen de 27 y un mismatch radio de 13.1. Entonces, ¿qué nos habla? Que tiene que haber un mismatch radio mayor o igual de 18, ¿verdad? Y un mismatch mayor de 15 mililitros, ¿verdad? En este paciente, como dice, estaría indicado la realización de trombectomía mecánica, ¿no? En este caso, un poco área de infarto, ¿verdad? Con mayor área de isquemia, ¿no? Entonces, eso es lo que establecen estos estudios, que para un paciente de 78 años, que más o menos tuvo 2 horas de evolución, tuvo buen pronóstico, un buen mismatch para poder hacer su terapia y mejorar este cuadro. Bien, en este otro caso tenemos un paciente de 54 años con antecedentes de enfermedad arterial coronaria, hipertensión y que se despertó con un evento neurológico, un cuadro neurológico, ¿no? En este caso, un volumen menos del 30% va a haber un mayor compromiso, hasta 105 mililitros, ¿verdad? Y un tiempo máximo mayor de 6 segundos en un volumen de un 155. Si restamos, estamos hablando de 50 mililitros, que es el mismatch volumen, que sería pues la área de penumbra, ¿no? Y el mismatch radio de 1.5, que es la división entre estos valores. Entonces, ¿qué nos dice? Que va a ser beneficioso, sí que tiene un valor de mismatch mayor de 15, perdón, de 1.8, ¿no? Este tenía 1.5. Entonces, este paciente no era beneficioso de una reperfusión. En este caso, pues, y no se realizó el tratamiento. Bien, entonces la angiografía por tomografía también va a ser un estudio que nos va a ayudar a poder determinar la obstrucción de los a nivel de los vasos, tanto a nivel supraórticos y de las arterias cerebrales. También nos va a permitir el grado de evaluar el grado de colateralidad, si hay la presencia de colaterales en nuestro paciente, para que pues sea beneficioso y pueda pues tener algo favorable
en su tratamiento, ¿verdad? Se menciona que tiene una especificidad de 98% y una sensibilidad también de 98% para la detección de las estenosis o trombos intracraneales proximales, siendo más limitadas en oclusiones distales, ¿no? Entonces, nos va a permitir evaluar la circulación cerebral, esta es una angiotomografía, ¿verdad? Evaluar el polígono de Willis, las arterias cerebrales medias, las arterias cerebrales anteriores, las arterias cerebrales posteriores, en plano axial, en plano coronal y en plano sagital, ¿no? Donde nos va a permitir también evaluar las arterias a nivel supraaórtico, ¿no? Que es lo ideal, que es lo que nosotros deseamos para poder evaluar y identificar quizás pues las posibles causas de nuestros ACV isquémicos en nuestro paciente. Aquí tenemos un caso donde estamos viendo una angiotomografía, un plano sagital. Estamos viendo principalmente que hay una oclusión, una estenosis, ¿verdad? A nivel de la arteria carótida interna izquierda, donde no está pasando el paso, no está pasando el contraste, ¿verdad? Donde en este corte vamos a ver que hay la presencia de heteromas mixtos, ¿no? Fibrolipídicos y calcificaciones a este nivel. Pero en esta imagen se está viendo de que hay un poco de paso de contraste, ¿no? Se menciona dentro de las evaluaciones que por colateralabilidad también y por circulaciones que están muy cerca puede condicionar a esta pseudoimagen, ¿no? Y nos puede decir, ah, no, sí hay paso de contraste, pero no, es el paso del contraste que puedan estar pasando por, que le pasan sangre contrastada de otros vasos a ese territorio, ¿verdad? Pero sin embargo, las primeras imágenes van a ser importantes para poder establecer si hay o no hay una estenosis en nuestros vasos. La valoración de las colaterales, como le mencionaba, en nuestros pacientes con ictus, es para ver si existe o no vasos que puedan ayudar a este infarto y estos pues no tengan peor evolución. Menciona pues en la escala de TAN, ¿no? La evaluación siempre comparando con su contralateral, ¿no? Un grado cero cuando una ausencia absoluta de colaterales, un peor escenario. Un grado 1 de 0 a 50% la presencia de colaterales, un grado 2 mayor de 50 pero menor del 100%, y un grado 3 la presencia de colaterales 100%, que pues va a tener en ese paciente un mejor pronóstico. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se va a evaluar? Por ejemplo, un grado 0, ausencia absoluta de contralaterales, ¿no? Como estamos viendo en comparación a su contralateral, un peor escenario, ¿verdad? Un grado 1 de 0 a 50% de colaterales, como estamos viendo en esta imagen tomográfica, ¿no? Siempre comparando con su contralateral para poder gratificar en nuestro paciente. Y un grado 3, 100% de colaterales, ¿no? Hay buena presencia de colaterales, un mejor pronóstico. La resonancia magnética en el ácido isquémico, es que les quería traer este cuadrito, pues se menciona pues que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad en comparación siempre con la tomografía, pero tiene sus limitaciones porque no todas las instituciones cuentan con un resonador, por eso es la disponibilidad compleja, ¿no? En comparación con la tomografía. Bien, entonces hablemos un poquito de la secuencia de difusión, y no es más que la representación del movimiento bromiano, el movimiento de las moléculas de hidrógeno, en este caso en representación de las moléculas de agua, ¿no? Que están libres en un estado fisiológico normal, ¿verdad? Donde el plomito va a ser la presencia celular y donde vemos estos puntitos celestitos es la presencia de las moléculas de agua, ¿no? Cuando no hay este aumento de celularidad, pues vamos a hablar de una difusión facilitada, ¿no? Donde las moléculas de agua obviamente van a tener un mayor espacio para poder desplazarse. Hablamos de difusión facilitada. Y una difusión restringida, una restricción a la difusión, hablamos de que este espacio ya está disminuido, ¿no? Sea por el incremento, ¿no? Del tamaño, volumen
¿no? Como se presenta en nuestros pacientes con ácido isquémico, con un edema citotóxico, ¿no? Donde han aumentado de volumen, ¿no? Y donde las moléculas de agua van a tener un menor movimiento en estos casos, ¿no? Entonces hablamos de restricción a la difusión cuando hay una hiperintensidad, ¿no? A nivel del parénquima cerebral, en este caso en el territorio de la arteria cerebral media del lado derecho y contra su contralateral, mejor dicho, su contraparte con el mapa de ADC, una caída de señal como hipointensidad, ¿no? Hablamos de restricción de la difusión real, ¿no? Para hablar de restricción tenemos que ver hiperintensidad en la secuencia de difusión y su contraparte en el mapa, la hipointensidad en el mapa de ADC, ¿no? En este caso se puede manifestar en el SB isquémico, en presencia de tumor, en abscesos y en quiste epidermoides también puede haber restricción a la difusión. Pero en este caso, ¿no? Estamos hablando de un evento isquémico. Entonces, alta sensibilidad, alta especificidad, la secuencia de difusión, ¿verdad? Se menciona, ¿no? De 30 minutos hasta 5 días se puede detectar esta restricción a la difusión, es un método más exacto para medir también el volumen core infarto, ¿no? Entonces, este es el volumen real, ¿no? Que está comprometido, está infartado, ¿no? Y este es en sí, pues, el área de restricción es el infarto irreversible, ¿no? Entonces, a tempranos minutos se menciona en algunos estudios hasta antes de estos 30 minutos, ¿no? La angioresonancia magnética también va a cumplir un papel importante para la detección pues, de la oclusión intravascular, la presencia de trombos, ya sea por la secuencia de TOF, un tiempo de vuelo que se le conoce, donde no se utiliza contraste. Y como vemos aquí en esta imagen, a nivel un cuadro oclusivo, a nivel de la arteria cerebral media, ¿no? Donde estamos viendo un infarto a nivel ganglio basal del lado izquierdo, ¿no? Entonces, aquí también un cuadro oclusivo, ¿no? Con esta secuencia de TOF, donde estamos viendo que hay una oclusión a nivel de la arteria cerebral media del lado derecho, ¿no? Por consiguiente, su representación, ¿verdad? En la restricción a la difusión, ¿no? Y la resonancia magnética angiográfica con contraste, ¿no? Va a ser principalmente para evaluar la circulación supraórtica, ¿no? Se van a representar con mayor, con mayor visión. Muy bien, aquí hablamos también dos ejemplos de esta secuencia TOF, ¿no? Un tiempo de vuelo, como les mencionaba, ¿no? Donde nos ayuda a la detección de la oclusión a nivel de la arteria cerebral media del lado izquierdo, ¿no? Y aquí a nivel de la arteria basilar, ¿no? Entonces es una secuencia que nos ayuda. Entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento de la resonancia magnética dentro de los procesos isquémicos? Hablamos de un estado hiperagudo donde va a haber restricción, pero la secuencia T2 y FLAIR aún no hay manifestaciones. Hablamos de un estado hiperagudo. Ya cuando encontramos una hiperintensidad en la secuencia T2 y FLAIR, ya estamos hablando de un evento ya agudo, ¿verdad? Que ya pasó más de 6 horas. Y en la fase pues subaguda, precoz y tardío, donde la tardío ya este mapa de ADC que era una caída de señal, una hipointensidad, ya se hace ISO intenso, ¿verdad? Y un evento crónico ya se hace al contrario, ¿no? Hiperintenso. ¿Cómo lo vamos a representar? Entonces, en esta secuencia de FLAIR. Ya estamos hablando de una hiperintensidad a nivel de los ganglios basales del lado izquierdo. En la secuencia de difusión y el mapa de ADC hay una restricción verdadera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este paciente ya tiene un evento isquémico más de 6 horas. ¿Okay? Acá hay otros dos ejemplos más, un evento isquémico agudo, en fase aguda, ¿no? Un incremento de la señal a nivel del territorio de la cerebral media del lado derecho en FLAIR y restricción a la difusión. En otro pacientito, ¿verdad? Una isquemia subaguda, hay representación en FLAIR, incremento de señal, hay incremento de difusión, pero no hay caída de señal a nivel pues, de la evaluación por
el mapa de ADC, ¿no? Entonces quiere decir que esto es un evento isquémico subagudo, quizás ya tardío, ¿no? Como les mencionaba en el cuadrito. Ver la extensión, ¿no? También nos va a ayudar la resonancia magnética, ¿no? Se menciona, pues, que infartos extensos, cuando hay dos de los tres territorios de la arteria cerebral media comprometido, como estamos viendo acá, en el territorio de la arteria cerebral media del lado derecho, en este caso muy extenso a nivel del territorio del lado izquierdo de la arteria cerebral media. Su evaluación angiográfica por resonancia, estamos viendo, pues, la oclusión de la arteria cerebral media, ¿verdad? Entonces, también podemos identificar este territorio mayor, más de dos territorios de los tres territorios de la arteria cerebral media del lado derecho, ¿no? Y en este caso también la presencia por medio de la secuencia de TOF, ¿no? La evaluación, si hay un compromiso vascular, también nos va a ayudar, ¿no? Para poder ver, identificar el origen, ¿no? Muy bien, cuando son parciales, vamos a ver pues el compromiso pequeño, ¿no? De un territorio, de un subterritorio, ¿no? En este caso de la arteria cerebral media, del lado izquierdo, ¿no? Y se identificó por medio de la secuencia de TOF, poder identificar dónde fue la oclusión, ¿no? Entonces se correlaciona, en este caso, pues, a baja frecuencia de progresión en la clínica y baja mortalidad, ¿no? Hablamos también de infartos territoriales a nivel de la arteria cerebral anterior, que son menos del 2% de los delictos, pero que se pueden dividir en una oclusión proximal, donde va a haber mayor compromiso, mayor extensión del territorio a este nivel, va a haber una oclusión de rama, un menor compromiso, o una oclusión o un embolismo pues arterio-arterial, donde pues las ramas distales del territorio de la arteria cerebral anterior van a estar comprometidos, y es por eso es que se evidencia mayor incremento de señal en nuestra difusión, ¿no? Entonces la patología cuando hay infartos múltiples, no sea en la circulación anterior, la circulación anterior en ambos lados, unilateral o la circulación posterior, principalmente vamos a hablar un compromiso secundario a una aterosclerosis de gran vaso y cuando hay un compromiso de circulación anterior y posterior, hablamos de la presencia secundaria de un embolismo. Los infartos lacunares, que van a representar entre 20 y 25% de los infartos isquémicos. La localización más frecuente es la que estamos estableciendo aquí. La clínica, descrito por Miller-Fisher, es variada, ¿verdad? Y se menciona, pues, para poder diferenciar y establecer infartos laculares, infartos menores o igual a 15 milímetros. Se dice que en una fase aguda se puede llegar hasta 20 milímetros de tamaño, ¿no? Dentro del mecanismo causal principal, estamos hablando de enfermedades de pequeño vaso hasta un 75%, ¿no? Son infartos lacunares, redondos, o ovaladitos, ¿verdad? De pequeño tamaño, ¿no? Menos de 15 milímetros, ¿no? Hablamos de infartos de fronteras, que se representan el 10% de los infartos isquémicos, la localización distal dentro de los territorios arteriales, donde va a haber menor perfusión, donde va a haber menor llegada del flujo sanguíneo, en donde pues 75% va a estar por los ictus tardíos y un 5% de los ictus iniciales, en este caso de la oclusión de la arteria carótida interna. Como mecanismo causal, la hipoperfusión, los microembolismos, ¿no? Y se va a clasificar en externos corticales anteriores cuando hay un compromiso a nivel de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, ¿no? Externos corticales posteriores cuando hay un compromiso de la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior, y hablamos de internos subcorticales, pueden ser superficiales profundas, a la arteria cerebral media, como lo estamos viendo en esta imagen. Muy bien, infartos fronteras externos, como le mencionabas, córticos corticales, ¿no? En este caso es a nivel parietal, ¿no? Del lado izquierdo, ¿no? Aquí también a nivel frontal, frontoparietal, ¿verdad?
Y los internos, como le mencionaba, oclusión a nivel arteria cerebral media, pues a nivel más interno, ¿ok? Muy bien, la perfusión por resonancia magnética cumple tan igual como la perfusión por tomografía, ¿no? Establecer el tiempo de tránsito medio, el volumen sanguíneo cerebral y el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Para establecer nuestra área de penumbra y nuestra área de infarto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a utilizar? Se va a utilizar, ¿no? La secuencia de difusión, como le mencionaba, para establecer el área de infarto, ¿verdad? En este caso, ganglio basal izquierdo y frontal izquierdo, ¿verdad? Aquí en la secuencia, en este caso, en el estudio de perfusión, donde estamos viendo el área de isquemia, que hay un mayor compromiso, ¿no? De hipoperfusión, pero que con su contraparte se establece y se ve que el área de infarto es menor a la área de isquemia, ¿no? Entonces, en este paciente, lastimosamente, no se pudo realizar de manera oportuna el tratamiento y vimos pues que este infarto core, esta isquemia, perdón, infarto core, pues amplió, se hizo mayor, ¿no? Entonces, la penumbra será el área de perfusión, ¿no? Y perfusión, menos el core o la representación en sí, pues, de la hiperseñal en la secuencia de difusión, ¿no? Que es igual, ¿no? Como les mencionaba, a la perfusión por tomografía, el tiempo de tránsito medio, y la perfusión en resonancia magnética. Cumplen la misma función. En el infarto también igualito, el volumen sanguíneo cerebral por tomografía y que es en la representación, en la secuencia de difusión en resonancia magnética. Entonces, las conclusiones, el rol de la imagen en el ACV isquémico es fundamental para la adecuada toma de decisiones que van a salvar la vida y la función cerebral. El análisis debe realizarse de forma sistemática, descartando pues principalmente que no sea un ACV hemorrágico, determinando el volumen del infarto, la penumbra, ¿no? Por medio del estudio de perfusión, y el estado de los vasos por medio del estudio de la angioresonancia o tomografía. La imagen avanzada facilita la selección de estos pacientes para la terapia de reperfusión y particularmente pues en una ventana de tiempo tardío, ¿no? Como se ha visto en estos estudios que se han ido presentando. El estudio de resonancia magnética en secuencias convencionales va a permitir establecer también pues las lesiones en etapas hiperagudas y descartar patologías simuladoras. Tener los conceptos básicos para la interpretación de neuroimagen es indispensable en la toma de decisiones clínicas y en el manejo de estos pacientes con ACV isquémico. Aquí les dejo la bibliografía para que puedan revisarla con más detalle y eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.